Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a la Corporación Aldea Rural y el Centro Cultural y Sala de Arte Ex Cine Windsor de Concepción, presentan Cuarentemas, de lo divino a lo profano. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuarentemas, un programa destinado a la conversación, al diálogo, a la cultura, con los actores culturales, con los actores sociales en la región del Biobío, para acompañarnos en esta época tan especial de cuarentena, donde queremos acercar a través de las distintas plataformas sociales, de Facebook, de la Instagram o de los canales de televisión a través de Canal 9, Biobío Televisión, este diálogo, esta conversación. Hoy con un invitado especial, un periodista, un profesor, no diría un gestor cultural, yo creo que un impulsor cultural. Hace un tiempo atrás nos recordó que Pepo, el creador de Condorito, era de Conce. ¿Cómo estás, don Luis Yáñez? ¿Cómo ha pasado este tiempo de cuarentena? Hola, Hansel. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir a visitarme y dar este espacio para la cultura y para conversar de muchos temas. Bueno, acá estoy contento con teletrabajo, triste por la situación nacional y mundial, pero estamos en un proceso ya de salida, así que hay que estar optimista y bueno, seguir todas las medidas de prevención, tomarlas como propias y así salir de esto, que es lo más importante. ¿Cómo recuerdas el inicio en el periodismo? Yo quiero partir, queridos amigos, contextualizando que Luis Yáñez, periodista, viene de Chillán. ¿Cómo descubres tu vocación de periodista y cómo la desarrollas? Bueno, yo quería ser médico, hasta segundo medio yo quería ser médico. Mi profesor jefe, don Gerardo Torres Aedo, me llama a su oficina en la típica charla vocacional y me dice: ¿qué quieres ser tú, médico, profesor? No, tú no tienes dedo para el piano para médico. ¿Pero por qué? Porque yo creo que tu carrera es el periodismo. Y me explicó que yo todos los lunes llegaba con escritos y los ponía en el diario mural. Cuando pasaba algo, a mí me gustaba ir a mirar, incluso hasta un accidente me acuerdo que ocurrió en Chillán y yo me escapé para ir a ver qué es lo que había pasado. Entonces él lo que me dijo que mi vocación iba por ese lado. Y todo hizo clic, me cambió el chip absolutamente mi profesor, que en paz descanse, pues falleció, y finalmente abracé la carrera de periodismo. Ahora, mi otra pasión en esa época era el teatro, también estuve a punto de... Siempre colocaba la postulación al menos en algún lugar protagónico. Hay una mezcla entre periodismo y teatro, ¿no? Exactamente, sí, es que en el caso del periodismo, especialmente el periodismo televisivo, uno asume una posición al despachar que no es propia, es un personaje en el fondo, porque uno no habla así frente a la cámara, sino que tiene que adoptar una postura para proyectar seriedad, credibilidad, y en ese sentido también uno tiene que reconocer que adopta un personaje, y en ese sentido me sirvió harto lo que aprendí en mi juventud respecto a la actuación para lo que me tocó después en mi carrera profesional en televisión. ¿De Chillán a Concepción a estudiar? Exactamente, directamente a Concepción. ¿Cómo era o qué recuerdos tienes de esa época universitaria? Y lo difícil que era. Ahora Chillán queda a 40 minutos de Concepción en auto, una hora en bus. ¿Cómo era en esa época? Era una tortura porque el bus, el cinta azul o línea azul, se acordarán los chillanejos que están mirando a través de Canal 9, que se iba por Florida, por Bulnes, y las vueltas ahí, entre ellas la famosa vuelta del ingeniero, dejaban harto que desear respecto a lo mareado que uno llegaba, y qué decir de los niños, porque los niños no soportaban el viaje y a veces, bueno, feo decirlo en televisión, pero se mareaban, todos nos mareábamos. Claro. Y bueno, Concepción tiene un clima totalmente distinto a Chillán, entonces yo el primer año lo pasé muy mal, estaba acostumbrado al calor, full calor o full frío, pero no al viento, y el viento me tuvo bien enfermo. El primer año fue muy complicado, me costó acostumbrarme al clima de Concepción, pero ya después ya no hubo problema y me he mantenido hasta hoy acá desde el año 89, hartos años, 32 años ya. ¿Y te titulas y empiezas dónde a trabajar? ¿Qué recuerdos tienes de
de los colegas periodistas? Bueno, René Soto Figueroa, mi profesor de televisión, trabajaba en Canal 5 de Concepción. Y nos ofreció a un compañero, a Nelo Roleri, y a mí hacer una práctica, una prepráctica en Canal 5. Y para mí era mi sueño, o sea, mi sueño toda la vida era trabajar en Canal 13. A mí me... Hay que recordarle a la gente que nos está viendo que también puede ser muy joven de que Canal 5 era la filial de Canal 13 en la ciudad de Concepción. Exactamente. Canal 13 tenía una sola filial en todo Chile, porque la otra filial era Telenorte, pero pertenecía a otra universidad católica. Pero solamente existía Canal 5 y nosotros cubríamos desde Concepción, desde Maule hasta Puerto Montt, ¿no? Desde la región del Maule hasta Puerto Montt. Y bueno, llegué allá y me di todo por el todo para poder tener una oportunidad de que me dieran la práctica y me dieron la práctica. ¿Quién era director de Canal 5 en esa época? Don Ernesto Montalva Rencoret, quien le envío un saludo. Él fue el que me dio la oportunidad, bueno, pero gracias a su gran amigo René Soto Figueroa, que para descanse también. Así es. Él me dio la oportunidad y bueno, yo tuve una relación con Canal 13 de 10 años, ¿no? Primero parte del staff de Canal 5, con grandes profesionales. Fui parte del cierre también el 13 de noviembre de 1996 a las 10:30 de la mañana, cuando el ingeniero, mientras cerraba el canal, lo desmantelaba. Nosotros estábamos en el estudio escuchando la explicación de por qué lo cerraban. Entonces, cuando nos quisimos despedir, ya el canal estaba abajo. Vamos a hablar de eso, pero te quiero preguntar, dentro de tu carrera, sobre todo en el área de televisión como periodista, hitos que recuerdes, hitos que te hayan marcado reportear, que son parte además de la memoria y de la identidad de Concepción, Bueno, en estos 10 años de periodismo televisivo que viví más intenso, sin duda el cierre de las minas del carbón. Ese creo que fue impactante por toda la crisis social que se vivió. 1996. 96, sí, 95, 96, no me recuerdo muy bien el año, pero fue triste pero muy épico por la lucha que dieron los trabajadores de la minería del carbón para poder mantener su fuente de trabajo. Y eso, desde el punto de vista audiovisual, nosotros lo tratamos con mucho respeto, pero también sabíamos que todo ese drama había que contarlo en televisión y había que contarlo bien. Y Canal 13 le dio amplia cobertura en su época, y por lo menos dentro de lo que a mí me tocó cubrir es una de las noticias más importantes. Hay otras, por ejemplo, la última fue el caso Matute, la desaparición de Jorge Matute Jones. Curiosamente, el día que mi último despacho en vivo fue cuando apareció Jorge. Y eso para mí me emociona, porque tuve una relación muy estrecha con la familia. Y la sigo teniendo en el fondo, ¿no? Cuando te refieres a la María Teresa Jones, con María Teresa, que le enviamos un gran saludo, y gran amiga de nuestra corporación por lo demás. ¿Y por qué te emociona tanto? ¿Fue un cerrar un ciclo el que hayan encontrado su cuerpo? Hay que recordar a la gente que se encontró a 11 kilómetros de la ciudad de Concepción hacia Santa Juana, en el borde del río Biobío. Claro, lo que pasa es que nosotros nos despertábamos y nos dormíamos con esa historia. O sea, yo me acuerdo que en los 2 o 3 años que duró el caso, nosotros despachábamos para el Tele 13 AM a las 7 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Habían 4 despachos en vivo que teníamos que hacer con lo que era el caso, porque el principal caso que abría las noticias todos los días prácticamente, tanto en Televisión Nacional, Canal 13 y bueno, los canales privados que después empezaron, como el Mega y la Red, y bueno, Chilevisión también. Entonces, la relación que nosotros generamos con la familia, no tan solo yo como representante de Canal 13, sino que con todos los medios era muy estrecha, porque don Jorge Matute, que en paz descanse también, él tenía mucha cercanía con los medios en su rol de dirigente sindical de NAP, era muy conocido y sabía el poder de los medios. Entonces siempre fue muy amable con nosotros, siempre estaba dispuesto a lo que nosotros le pidiéramos, y así también doña María Teresa, Alex. ¿Cómo recuerdas ese día en que
cerca de la 1 de la tarde informan que posiblemente se habrían encontrado los restos. ¿Cómo te tocó despachar eso? Bueno, era como increíble porque nosotros vivimos todo el proceso de las montones de teorías falsas que se generaron alrededor del caso, y cuando se descubrió y dijeron que efectivamente era él, fue un tremendo alivio, y dentro de la tristeza obvia de que efectivamente se confirmaba que estaba muerto, era la tranquilidad de haberlo encontrado, ¿no? Y ¿La paz que le daba a la madre? Por supuesto, o sea, uno cuando piensa en el caso de Jorge, ahora que soy padre, el desgarro, el dolor desgarrador de esa madre durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, de no saber quién fue el que asesinó a su hijo, es tremendo, pero al menos le queda la tranquilidad de que tiene algún lugar donde puede ir a verlo en el cementerio. Y eso se valora, y el que ese despacho en Billo haya cerrado mi etapa de Canal 13 para mí fue como bien importante, y me ha marcado para toda la vida en el fondo. ¿Cómo recuerdas? Mejor voy a hacer algo. ¿Qué significa y cuál es la historia de este micrófono? ¿Qué significa para ti en tu vida? Te lo entrego para que nos cuentes, pero ¿qué significa y cómo fue ese día cuando cierran Canal 13? Bueno, debo aclarar que cuando yo trabajé en el canal ya estos logos no se usaban, ya eran de plástico, pero esto es una reliquia de los años 80 de Canal 13 que cuando desmantelaron Canal 5 de Concepción, yo pude rescatar este micrófono y también esta cámara que está acá, que estaba por partes, ya no se usaba por supuesto, que es una KY2000 JVC, y que, bueno, pesa bastante, en realidad hoy día se puede usar como pesa. Bueno, para mí este micrófono fue muy importante, porque yo toda la vida quise, desde que decidí ser periodista, trabajar en Canal 13, porque me parecía, en esa época habían dos canales importantes, Televisión Nacional y Canal 13, a mí me parecía más objetivo Canal 13 en la época que me tocó estudiar, había más apertura, y por lo tanto sentí que esa era una posibilidad de poder desarrollar mi necesidad de ser parte de este mundo televisivo, ¿ah? Y al integrarme a Canal 5 cumplí mi sueño, que fue un poquito efímero porque yo amaba la televisión regional. De hecho, a mí me ofrecieron irme a Santiago a trabajar a Canal 13 y no quise quedarme en el Canal 5 sin nada hacía presagiar que un año después lo iban a cerrar. ¿Cómo fue ese momento? Tú decías que mientras en el auditorio o en el estudio les explicaba la situación, los ingenieros estaban desmantelando el edificio que, para los que no recordarán, estaba ahí en Avenida Los Carreras, donde luego estuvo Sodimac, que ya tampoco existe después del estallido social, pero ¿cómo fue ese momento? Fue bastante triste, básicamente porque después de 21 años de historia, creo que el personal del canal, más antiguo que yo, pues yo llevaba como 3 años en el canal, tenía el derecho a despedirse, a decir algo. Para quienes son más jóvenes, Canal 5 era como lo que es Radio Vivido actualmente. Es decir, primera en sintonía, todos lo escuchan, todos lo llaman cuando pasa algo. Y en ese aspecto, Canal 5 tenía esas mismas características. Entonces fue un verdadero terremoto al alma penquista cuando el canal se cerró. Se acabó una historia importante, y lo más triste que todo el archivo se fue para Canal 13 y no sé si está disponible. Si existe. Si existe, lo más terrible. Yo, por lo menos, cuando preguntaba qué pasaba con ese, con ese material, todas esas cintas Humatic, Betacam, que eran lo que se usaba en esa época como de mejor resolución, estaba en una bodega. Si quieren me lo entrega un sueño también. Y no sé qué pasó con eso, lamentablemente. Yo espero que lo hayan digitalizado y que hoy día la historia de 21 años de Concepción todavía permanezca en los archivos de Canal 13. Y en ese sentido hablemos de descentralización y regionalización. Ese fue el primer acto de regionalización, o sea, de no respetar regionalización que se pudo hacer con el canal. ¿Cómo ves tú ahora los medios de comunicación? Hablemos un poco de periodismo. He visto además que eres muy crítico de las páginas informativas
¿Qué pasa con eso, Luis? Lo que pasa es que estamos en una época donde los medios tradicionales se están adecuando a la nueva realidad. Y en ese aspecto los diarios han bajado su tiraje, algunos han desaparecido en papel, se han adecuado a las tecnologías digitales, solamente son web. ¿Qué decir de la televisión? La televisión desde el punto de vista presupuestario ha reducido enormemente su influencia en la torta publicitaria nacional. Y hoy en día lo que va a mandar, es mi bolita de cristal, son la comunicación de nicho. Es decir, hoy en día yo incluso hasta gratis puedo tener un canal de televisión en YouTube y poder hablar de ciertos temas y me van a seguir las personas que les interesa esos temas. Pero como estamos hablando de periodismo, el periodismo va a tener que adecuarse a las necesidades de nicho. Van a haber medios de comunicación generales, se van a mantener. Así pasó con la radio cuando la televisión la golpeó por nocaut a fines de los 60, pero la radio se recuperó de ser una cosa apoteósica donde la torta publicitaria se iba para allá, bajó y ahora subió y todos en el ámbito publicitario saben que hay al menos 2 o 3 horas en el día que en el auto las personas escuchan radio. Entonces siempre va a haber interés de poder colocar algunos conceptos y eso permiten financiar los medios. Pero en este caso el periodismo regional está en proceso de reconstrucción, básicamente porque han surgido medios alternativos donde no hay periodistas profesionales detrás y que mienten y que no son rigurosos con la información y que se aprovechan de reivindicaciones sociales justas para poder generar adhesión en contra de los medios tradicionales. ¿Te dolió cuando apiedraron la radio Bio Bio? Por supuesto. ¿Qué significó para ti? ¿Cómo lo viviste? A ver, lo que pasa es que... y quiero recordar que esto se produce durante el estallido social, que un grupo de personas deciden apiedrar Radio Bio Bio, que se ubica en la calle O'Higgins con Aníbal Pinto. A ver, lo que pasa es que es muy fácil cuando la gente está enojada poder levantar bandera y a ciegas te siguen, ¿no? Yo desde el punto de vista de las razones de por qué se generó el estallido social, estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, hay situaciones de corrupción, de falta de visión respecto a los reales problemas de los chilenos que activaron todo esto. O sea, uno no puede negar que los problemas existen y que durante mucho tiempo y hasta el día de hoy no se ha dado solución. Los estados se forman para dar solución a los ciudadanos y no para mantener situaciones que al fin y al cabo producen violencia social. Pero cuando le tiran piedras a un medio de comunicación, cuando agreden a periodistas en las calles, independiente del medio que sean del Mercurio, sean de Clínico, cualquier medio que nos siga la línea editorial del Mercurio, que es la cadena más grande del país, a mí me duele, porque las informaciones llegaron a través de los medios tradicionales respecto a todos los problemas que fueron el aval del estallido social. No fueron a través de los medios de comunicación alternativos. Ellos en primera instancia replicaron la información de los medios tradicionales y después tomaron eso como un caballito de batalla para poder colocarse jinetas de que ellos habían sido los que habían desnudado, qué sé yo, los abusos o el desfalco en Carabineros, bueno, todo lo que se ha puesto sobre la mesa. Exacto, estamos hablando de cultura, ¿para qué vamos a hablar de pero todo? Pero es parte de la actualidad, es importante la reflexión. Por supuesto. Entonces, la gente tiene mala memoria. Yo puedo tener discrepancias por la línea editorial de algunas noticias de Radio Bio Bio, pero no puedo negar que ellos entregan información fidedigna, con fuente, responsable y de todos los lados. Otra cosa es lo que le gustaría a algunos sectores de que diera informaciones de un solo lado, pero así no se hace un periodismo responsable. El periodismo responsable se hace
cuando se entrega la información de todos los lados y uno saca las mejores conclusiones. ¿Y cómo regulamos en ese sentido las páginas informativas? Es un tema al que estamos al debe, porque tú dices, bueno, los medios de comunicación, donde hay periodistas que se prepararon para el tratamiento de la noticia, pero cuando de repente nos enfrentamos a estas páginas de información que publican, o porque les pagan, o porque tienen una determinación para poco objetiva, pero crean información, sobre todo ahora que la gente está viendo todo por Facebook, por Exacto. Instagram. ¿Cómo regulamos eso? ¿Estamos al debe? A ver, primero en el diagnóstico, la legislación actual es débil, porque está centrada en medios tradicionales y no en tecnología, los medios que surgieron con las tecnologías digitales. En segundo lugar, la pérdida de la tuición ética de los colegios profesionales en Chile hicieron que esto quedara como en tierra de nadie. Y en tercer lugar, la legislación que se dio para las radios comunitarias en la década del 90 puede ser un ejemplo para regular de alguna manera estos medios, estos nuevos medios periodísticos. Nosotros necesitamos diversidad. Lo que más se le critica al periodismo tradicional es que tiene pocos dueños y que la visión es de un solo sector. Y han surgido medios de comunicación que nos dan la otra visión, medios alternativos, con investigación fuerte, responsable, donde hay periodistas detrás y perfecto que existan. Con eso yo no tengo problema. Lo que tengo problemas son los que irresponsablemente anuncian que se murió un médico y que está vivo, o aplaude cuando apedrean a Radio Biobío, o que utilizan fotografías de un gran accidente en una empresa en Europa para relatar una pequeña inflamación en una empresa Walpen, donde no hay ética detrás. ¿Y cuánto es la influencia del dinero, del personero, del empresario, del candidato que puede comprar ese espacio para influir? ¿Cómo regulamos eso? Es que por eso, yo creo que aprovechando el proceso que se vive en el país de reforma constitucional, el concepto de regulación de los medios de comunicación tiene que estar tiene que ser bien diseñado para no tan solo regular a los medios tradicionales, sino que también a los medios alternativos o nuevos medios, como se quiera llamar, porque debe ser responsable de la información que emiten. Y yo aquí no estoy hablando de la óptica. Los medios de comunicación, los nuevos medios de comunicación pueden ser mordaces, satíricos, perfecto, eso es parte del juego de la democracia. Pero otra cosa es que mientan, otra cosa es que no sean éticos en el traspaso de la información. En el caso de un medio, un lamentable fallecimiento de una alumna en un colegio de acá de la zona, la dirección del colegio le estaba comunicando a los padres y apoderados de esta situación, y lo lógico para un periodista profesional es esperar que se comunique a todos para que ellos sepan y que no se genere ningún malentendido. Es lógico para nosotros, pero para estos comunicadores dieron la información al tiro porque ellos tenían que golpear, y vino una avalancha de padres, apoderados, madres llorando para saber si su hija había sido la que había fallecido. Entonces eso es una irresponsabilidad tremenda que cualquiera que haya pasado por una escuela de periodismo al menos lo tendría pendiente, que no por golpear uno puede generar una situación de ese calibre. Es algo que a cualquiera que haya pasado por una aula universitaria no se le ocurriría. Trataría de pensar un poquito más en el bienestar público. Los periodistas somos servidores públicos y tenemos que pensar en eso también. Voy a salir de este tema, pero no te tengo que preguntar, porque tú has sido y eres dirigente del Colegio de Periodistas Capítulo Regional. ¿Cuál es el desafío del gremio en ese sentido? El desafío del gremio es aportar a que desde el punto de vista ético los medios de comunicación, los tradicionales y los nuevos medios, estén alineados con el código de ética de nuestro colegio, y también con los conceptos que como chilenos nos fijemos a través de una legislación que tenemos que diseñar, ¿no? Y en ese contexto
poder... ¿Era necesaria una nueva constitución? ¿Iniciar un proceso constituyente, a tu parecer? Sí, yo por supuesto. ¿Sí? Indudablemente. Hay demasiada... O sea, lo que Chile necesita es paz social para generar progreso con justicia. Y lo que se está demandando ahora es una apertura en ese sentido. Y de una muy mala manera comenzó, con un octubre muy atribulado. Pero ¿Y en tus 10 años de reporteo viste esa brecha en el país, esa brecha social? La brecha social, lo que pasa es que cuando se termina la dictadura, las personas estaban como tranquilas, en el sentido de que no había mucha confianza en las autoridades que llegaron, ¿no? Y en ese aspecto, al correr del tiempo, se dieron cuenta que esa tranquilidad era ficticia, ¿no? Porque todo lo que se conoce ahora de la colusión, de la corrupción, del financiamiento ilegal de la política, se estaba desarrollando detrás de supuesta aparente tranquilidad. De esta aparente tranquilidad. Y eso es lo que fue generando malestar, que no fue escuchado. Si aquí este problema no es un problema si se es de derecha o de izquierda, no, aquí es un problema de que no se escuchó a la gente respecto a sus problemas, y eso hizo que la paz social que teníamos se quebrara. Y eso es muy triste porque habla muy mal de la clase política chilena. Quiero sacarte de esto. Cierra Canal 13. ¿Dónde te vas después? ¿A las aulas, a hacer clases? A ver, yo me fui a llorar porque se había terminado mi sueño. Yo quería ser parte muchos años de Canal 13. ¿Querías jubilar ahí? Bueno, antes era así, pues uno se metía a una gran empresa, pasaba 30, 40 años adentro y jubilaba. Y Canal 13 era un sueño, Canal 13. Yo antes de la crisis alcancé a pasar un año y medio de las vacas gordas, por decirlo, porque en Canal 13 se hacía gran parte de la torta publicitaria, entonces los sueldos eran buenos, había hartos beneficios para el trabajador y era un prestigio trabajar. O sea, absolutamente. Ese micrófono para nosotros era un escudo, no abría puertas, nosotros nos querían, a diferencia de ahora, los periodistas nos trataban bien. Reparándote una anécdota, una vez fui a un sector rural a hacer una nota, un sector cordillerano, y una señora con unos ojos emocionados se acercó a pedirme un autógrafo. Y ya, señora, no hay problema. Ya, ¿y cómo le pongo? Diga, para Juanita de Jorge Hans. Yo no le quise decir a la señora que Jorge Hans es un colega que a lo mejor era parecido a mí, pero es un colega de Santiago. Entonces ahí le puse Jorge Hans y la hice feliz. Y fue feliz la señora. De todas maneras. Muy bien, muy bien. Sales de ahí, después del duelo. ¿Cómo te reinventas? Lo que pasa es que a la semana me llamaron del Canal 13. ¿Ya? Me dijeron, necesitamos a alguien que haga la corresponsabilidad y hemos pensado en ti. Así que en teoría yo tuve una semana cesante. Y por eso yo llegué a las instalaciones de Canal 5 y pude recuperar ese micrófono y esto, porque... ¿Pudiste volver a entrar? Durante unos días fui como el dueño de casa, el único dueño de casa. Los dos ingenieros que desarmaron el canal se llevaron todo lo que servía y después le pusieron llave y vendieron ese local. Pero a partir de esa época, que fueron 7 años, yo fui el jefe de la corresponsalía en Concepción. Y ahí salgamos del periodismo, porque la gente dirá, lo vino a leer para hablar de periodismo. Sí, fui su alumno. Quiero decirme además que me eximía a mitad de semestre. Sí, con un 7. Con un 7. Pero te vine a ver por algo más importante. ¿Cuándo descubriste que Condorito era tu gran pasión? A ver, lo que pasa es que yo aprendí a leer con Condorito. Mi papá compraba desde antes que yo naciera la revista. De hecho, hay publicaciones del año 69 que yo recordaba los dibujos y ahora supe que eran del año 69 porque tengo una colección de 100 revistas de la década del 60 y 70 ya en la bodega, que es mi vicio secreto. Y el caso es que yo tenía que pedir que me la leyeran. Entonces mi mamá me dijo, no, tú tienes que aprender a leer. Y como ellos eran profesores, me enseñaron y a los 3, 4 años yo ya sabía leer gracias al Condorito, en el fondo. Y bueno, yo coleccioné revistas hasta un tiempo
Después ya me hice un poco más adulto y uno tiene otras entretenciones. Pero a medida que fui madurando, en un kiosco veía Condorito, lo compraba y me di cuenta que era agradable como esa sensación del ratatouille de ego en la película que me llevaba a la infancia. Y mi infancia, uno de... ¿Tomabas la revista y recordabas esas tardes de invierno en Ñuble? Por ejemplo, que me acompañaban en el fondo. ¿Sí? En esa época, aparte de la televisión, que era en blanco y negro, y habían 2 canales, el gran compañero de la infancia desde el punto de vista de la lectura fue Condorito. Entonces ahí surgió mi interés. Ahora, cuando me convertí en coleccionista de Condorito fue mucho después. Fue yo creo que unos 3 o 4 años antes de que empezáramos la campaña Pepo de Conce. Porque ahí me di cuenta que salió una colección que era, Condorito Colección, que era de los chistes antiguos. Y yo empecé a comprar una, otra y otra, y al final compré un montón. Hasta que me di cuenta que para qué compro esta si tengo que buscar las más antiguas, que todavía hay, porque eran tirajes de 200.000 revistas. ¿Qué significa, para los que nos están viendo y no saben, Pepo es de Conce? ¿Qué significó esta campaña donde tú le recordaste a la ciudad de Concepción que tenía una deuda con el creador de Pepo y que no lo habíamos reconocido? Bueno, lo que pasa es que yo soy chillanejo de nacimiento y a mucha honra. En Chillán hay una adoración a sus personajes tremenda. O sea, en la plaza de armas hay una tremenda piedra que tiene nombres de un montón de próceres: Arturo Prat, Violeta Parra, Arturo Prat Chacón, Víctor Jara, Claudio Arrao, Ramón Binay. Te ayudo. Sí, el del aeropuerto, ¿cómo se llama? Arturo Merino Benítez, Arturo Pacheco Altamirano, Marta Brunet, o sea... Marta Colvin. Es una lista interminable de figuras que destacaron en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito militar. Y cuando Ñuble se separa de Bío Bío, perdió a todos sus personajes. O sea, si uno se pone a pensar, un personaje ligado a Concepción cuesta un poco. Juan Antonio Río, que era de Cañete. Se va. José María La Cruz podría ser. Podría ser, por ejemplo. Entonces, cuando yo veo que personajes de la talla de nuestra amiga que murió recientemente, la atleta que logró medalla de bronce, Marlene Arens, de Concepción. ¿De Tomé? No, esa otra atleta, ella es de Concepción. Y acá nunca se le rindió un homenaje y falleció. Teníamos la oportunidad ahí y nunca se le rindió un homenaje por ser la única mujer que ha ganado una medalla olímpica en el atletismo. Y por otro lado tenemos a René Ríos Bettiger, que es sin duda el penquista más famoso del mundo, porque es la persona que paseó el nombre de Concepción con su apodo, Pepo, durante muchos años, porque su revista recorrió toda Latinoamérica y Europa. Entonces, en ese contexto, la deuda que tiene Concepción con René Ríos es bien importante, porque no tan solo creó al personaje más famoso de Chile desde el punto de vista de la caricatura de Condorito, sino que su historia ¿Y familiar, la gente lo sabía? ¿Te encontraste con un desconocimiento total? Por supuesto, la gente no sabía que... Pero ¿cuándo hiciste el insert? Dijiste, hay que hacer esto, Pepo es de Conce. ¿Cuándo dijiste, chuta, porque te tiraste solo en una campaña y después se sumaron y sacaste un libro? Es un proceso un poco extraño, que me ha pasado en otras ocasiones en la vida, que como que me voy enojando de a poco. Poco. Entonces yo cuando llegué a Concepción le comentaba a mi amigo, oye, pero ¿y por qué no hay ni una calle, ni una plaza que recuerde a Pepo, René Ríos Bettiger? Mandaba algunas cartas al director haciendo mención que hoy nace Pepo y nadie lo recuerda, y Pepo nos regaló a Condorito, que nos representa como chileno. Y cuando llegó el año 2018 y se estaba acercando el 15 de diciembre, que es el cumpleaños de Pepo, él nació en 1911, en O'Higgins 113 de acá de Concepción, digo, hagamos algo. Y
y a mis amigos de Canal 9, de Radio Bio Bio. Los medios. De los medios. La red de contacto. Claro, a la red de contacto. Y a todos les pareció buena la idea, perfecto, hagamos algo. Entonces fundamos el Pepo de Conce con la concomitancia de todos los medios de comunicación. Y se logró en pocos días colocar el tema, colocarlo como tema nacional. Diario Concepción me dio cobertura durante un año para publicar todos los sábados o domingos artículos relacionados con Pepo. TVU me dio un espacio para ir a hablar toda la semana sobre Pepo y su rica vida profesional. Él dibujó hasta muy longevo. Y en ese aspecto creo que se logró dar a conocer que Concepción tenía un personaje muy meritorio como para poder ser recordado a través de homenaje o a través de una plaza, una calle, una biblioteca, porque lo que hizo él fue tremendo. Interpretó con un personaje al chileno pobre de la década del 50, campesino, que iba a la ciudad a buscar una mejor vida, y lo hizo a través del humor. Y el impacto fue tan fuerte que hasta el día de hoy todavía se usa Condorito como reflejo de lo que es el chileno. Ha tenido un montón de metamorfosis a lo largo de la historia, pero si nos vamos al inicial, al de la década del 50-60, es el reflejo del Chile de esa época. Y en ese aspecto creo que ha sido muy poco lo que le hemos dado a este creador que nos regaló esta caricatura, y creo que hay una deuda que todavía no se ha pagado, y independiente de los apoyos que ha habido por parte del municipio penquista, también con el apoyo de la gobernación y por supuesto de Aldea Rural, que también ha apoyado. Vamos a hablar de esa exposición maravillosa. Sí. Se logró colocar en el tapete el tema, pero falta mucho más. O sea, yo espero que una vez que pase todo esto, que pase en algún tiempo más, hay alguna estatua de Condorito, de Pepo, hay alguna calle, hay algún concurso que salga de acá, que recuerde todos los años a Pepo. Algo tenemos que hacer para que esta persona que tuvo una vida encomiable, él iba a ser médico, su papá era médico, fundador de la Universidad de Concepción. Muy prodigio, de muy niño dibujaba. Por ejemplo, sí, exactamente. Y ahí pasó algo muy bonito desde el punto de vista del amor que tienen los padres por sus hijos. Cuando Pepo le dice, papá, yo no quiero ser médico, quiero ser dibujante, y él ya estaba en segundo de medicina, y él lo autoriza, ya, anda a la Escuela de Bellas Artes. Hablemos más de Pepo. Va a la Escuela de Bellas Artes, y Sí. la gente piensa que Pepo o René Río es solo Condorito, pero también estuvo en las revistas de sátira política. Sí, él empezó en Topace, cuando todavía firmaba como Ríos. Después del año 35 empezó a firmar como Pepo. Y en esa época, Coque, Jorge Delano Coque, que era el director de revista Topace, el barómetro de la política chilena, humor político, le dice, mira, estás bien, tienes que soltar la mano, pero tienes bastante talento. Y ese talento se desarrolló tanto que pocos años después le hacía las portadas de la revista Topace, que era como el mayor honor que podía tener un caricaturista en esa época de poder participar en alguna de las publicaciones. Y ahí Pepo no paró más. Revistas deportivas, revistas de humor picaresco, revistas infantiles como El Peneca, revistas políticas como Topace y tantas otras. Hasta que el 6 de agosto de 1949 surge la publicación Condorito, que era una inserción dentro de la revista OK, y empieza a enamorar a los chilenos. Y el personaje fue mutando con los años. Sí, por supuesto. Como tú bien decías, representaba la migración campo-ciudad, la década del 60, del campesino, que llegaba a la periferia de la ciudad a instalarse, y por Exacto. eso lo mostraba con chalupa, Exacto. lo mostraba con los pantalones rotos, Exactamente. y que después fue cambiando a este Condorito que se fue internacionalizando, que empezó a llegar a distintos países. Exactamente, cuando en la década del 70 Pepo vende a Condorito, y él se quedó con la parte artística, la producción, pero la comercialización la vio otra área. Decidieron cambiar al personaje, en el sentido de que ya no fuera solamente un personaje pobre, de clases populares, que lucha por sobrevivir, sino que ahora podía ser médico, astronauta, periodista, carabinero.
Y eso le dio una diversidad de situaciones al personaje que lo enriqueció, pero perdió a los chilenos. Ya los modismos no estaban. Una de las cosas que a mí me causa mucha alegría es ver que en la década del 50, 60 hay mucho chilenismo, se respira Chile en las revistas antiguas de Condorito. Y incluso si me da el cuero, voy a tratar de escribir algo más adelante en relación a eso. Porque es fascinante, Pero hay una anécdota que nos tienes que contar, Muerta al Roto Quesada. ¿Cómo surge eso? 30 años leyendo Condorito y siempre decía Muerta al Roto Quesada. ¿Cómo nace esa enemistad? Y tú sabes la historia mejor que yo. Bueno, el Roto Quesada surge casi junto con la revista Condorito, el año 49, 50. La anécdota es que Pepo, junto a su señora y entiendo que su hermana o una prima, no estoy seguro, eran amigos de un oficial de ejército. Entonces fueron a Santiago al casino militar, que quedaba muy cerca de La Moneda, y ahí ellos cenan y se le pierde un chauchero a la esposa de Pepo. Y cuando lo van a buscar, se lo entregan vacío y se genera una discusión entre el administrador del recinto, que era un Washington Quesada Carranza, un coronel de ejército, y Pepo, porque trató de mala forma a su señora, le dijo, la trató de mujerzuela, algo así, y me puedo equivocar, pero algo así como que no es primera vez que este tipo de mujerzuelas tratan de hacernos ver como que aquí se roba y nadie de mi personal roba, una cosa así. Y eso indignó a Pepo, y lo detuvieron para que no se generara un pugilato ahí, pero dijo que se iba a vengar. Y ahí surgió el famoso... 40, 50 años de esta diferencia. Claro, es la venganza más larga de la historia de Chile. Duró como 30 años. Cuando murió el coronel en la década del 80, se cerró el tema. Ya no salió nunca más ni el colgadito, ni Muera el Roto Quesada. Lo que único que queda hasta ahora es el nombre del perro, Washington. Te quiero llevar al año 2018. En conjunto impulsamos la exposición Pepos de Conce en la Galería del Arzobispado, a la cual hasta el día de hoy agradezco la facilidad que nos dio de poder usarla. 25.000 visitantes. En esa exposición se vieron esos originales y se le pudo tomar el peso realmente a lo que significaba para la caricatura nacional un nombre como René de Trolio Fetti, que fue maravilloso y eso tuvo una proyección tremenda, porque así a partir de eso se generó el interés por parte de la comunidad y bueno, a mí me llamaron de muchos lados, de los medios de comunicación, de otras ciudades para dar charlas, incluso hasta hacer algún tipo de exposiciones como las que generamos en la biblioteca de la Universidad de Concepción, con algunos originales de revistas de mi colección personal. Así que estoy muy contento por ese primer paso. Y la reflexión en torno a la relación patrimonio, turismo, desarrollo, identidad y generación de riqueza. ¿Crees que estamos al debe en pensar que Pepo no es un gasto, sino una inversión que podría potenciar Concepción? A ver, lo que pasa es que no nos vayamos tan lejos. Vamos a Buenos Aires, el Paseo de la Historieta, donde está Mafalda y todos los personajes de la rica cultura de dibujantes que hubo especialmente en la década del 50 y 60 allá en Buenos Aires, que se proyectó por muchos años. Hay figuras a tamaño real de los personajes más queridos por los argentinos, perdón, y que uno puede sacarse fotografías, selfie con ellos, puede entrar al Museo de la Historieta, y eso fomenta el turismo. Y nosotros en Concepción tenemos el lujo de ser cuna del principal caricaturista del siglo XX de Chile. Entonces, ¿podemos fomentar el turismo? Sí, incluso el turismo internacional, porque Condorito es famoso en toda Latinoamérica. O sea, hay amigos que me han escrito que han encontrado hasta en el Mato Grosso personas que le han puesto Condorito por lo famoso que era la revista, ¿no?
Incluso hasta el día de hoy hay colombianos, mexicanos, peruanos que creen que Condorito es de sus países. ¿Por qué? Porque representó en una época no tan solo a los chilenos, sino que también a los latinoamericanos. Entonces, a través de René Ríos, a través de Condorito, se puede promover la marca Ciudad Concepción. Nosotros quedamos muy heridos con la separación con Ñuble. Yo siendo chillanejo, ¿no? Pero ya penquista por adopción. Y nos va a costar generar una mística como región para poder resaltar personajes y generar algo que nos una como penquista y también como habitante de la región del Biobío. Pero los elementos están ahí. Hay que invertir en esos elementos. Hay que generar mística. Si ¿por qué uno sigue a ciertos personajes de la historia? Porque son ejemplos de vida. Y esos ejemplos te permiten desarrollar tu propia vida. Porque como este ejemplo que di del amor de padre cariñoso que le permite a su hijo renunciar a esta vida de médico y ser dibujante, que era como, no sé, ir a... Ser bohemio. Claro, que es bohemio, y lo autoriza porque va a ser feliz su hijo, es una enseñanza que a mí me llena y la proyecto. Porque nos hacen falta referentes. Nos hacen falta referentes para vivir mejor y vivir bien. Periodista, casi actor, coleccionista, porque también es un oficio importante. Sí. Y ahora estás con el proyecto Muralma. ¿Qué es Muralma para la gente que nos está viendo? ¿En su tercera temporada? Segunda temporada. La segunda temporada, sí. Bueno, Muralma surgió el año 2016, aunque era un proyecto mucho más antiguo que teníamos como equipo audiovisual, nuestra productora WOW Comunicaciones, y que vio la luz por primera vez gracias al premio del Consejo Nacional de Televisión del año 2016. Y en esa época pudimos contar la vida y obra de 4 muralistas que dejaron sus obras acá en el país. David Alfaro Siqueiros, González Camarena, el maestro, Jorge González Camarena, y también otras obras del padre del muralismo, con su obra que está en la intendencia de la región del Biobío. Se me fue el nombre. Se me olvidó también el nombre, estoy pensando. También, claro, y también ¿cuál era el objetivo del programa? El programa tenía como objetivo poder resaltar estas obras en la zona, porque el rescate patrimonial de las obras artísticas que no siempre son cuidadas o son resguardadas de la Gregorio de la Fuente. Gregorio de la Fuente. Gregorio de la Fuente, sí. No son cuidadas como es debido. Uno va perdiendo identidad. Y a Concepción lo que le falta es identidad, ¿no? Se han hecho esfuerzos, pero falta todavía. Entonces, el poder rescatar esas 4 historias que le hicimos con recreaciones de época, que se transmitieron a Canal 9, que fue muy bien avalada por el Consejo, porque, modestia aparte, con un presupuesto muy escaso respecto a los que se asignan en canales de televisión grandes de Santiago, pudimos hacer una obra que hasta el día de hoy se mantiene dentro de la videoteca del CNTV. El CNTV tiene décadas, pero no todas las producciones que se han hecho el CNTV se mantienen en la videoteca para que lo vean los chilenos gratuitamente. Y Muralma se ha mantenido y eso es un orgullo para y esta temporada he visto que estás llamando para casting, sí. Si yo quiero ser Picasso, estás llamando para Brito, estás llamando para Neruda. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Bueno, esta temporada, que esperamos que el próximo año la podamos ver si la pandemia lo permite, pero estamos trabajando de todas maneras, estamos bastante adelantados, nos va a permitir contar la vida de 4 artistas de renombre chilenos. Héctor Robles Acuña, que dejó obras hermosísimas en Talcahuano y que lamentablemente por esto que te decía del poco amor que existe por poco cuidado, por preservar, se perdieron en el tiempo, pero
lo cual no quiere decir que su historia no sea valiosa y que no merezca ser contada. ¿Lo vas a recrear? Sí, nosotros hacemos, nuestro sello es hacer recreaciones de época. Ahí va el actor, ¿no es cierto? Ahí van los actores, justamente. Y lo tuyo también. También, sí. Yo recuerdo a Héctor Robles Acuña haberlo visto casi al final de su día pintando casi ciego esos retratos maravillosos en el edificio Amanecer estaba viviendo. Sí. Es interesante, la gente tal vez ha olvidado el tremendo trabajo que va a tener. Me hablabas de Eugenio Brito. Claro, el maestro Brito, claro, uno lo conoce porque estuvo vinculado con Jorge González Camarena en el mural de la Universidad de Concepción, pero la carrera de él es maravillosa y notable y diferente, distinta. Él no tan solo hizo murales, sino que hizo pintura, fue ceramista, tuvo contacto con Picasso, o sea, un artista a otro nivel, y lamentablemente son pocas las instancias de poder resaltar ese tipo de figuras, y Muralma, en este caso Muralma 2, la segunda temporada de Muralma, va a tener un espacio especial para contar la historia de él. Tenemos el apoyo de su familia que nos está cooperando con fotografías, con sus testimonios, y eso nos tiene muy contentos. Albino Echeverría, que tiene 92 años, él es la línea que une toda la historia muralística nacional, incluso de los últimos 90 años. Es impresionante la cantidad de personas venerables de la cultura que él conoció, partiendo por Siqueiro, el mismo Jorge González Camarena, y tantos otros que él logró conocerlos, conversar con ellos y guardar sus impresiones y sentimientos sobre lo que ellos significaron en una etapa de la historia del arte, ¿eh? Y eso, que es penquista y que está vivo. Exactamente. Y que merece un reconocimiento. Por supuesto. La universidad. ¿Cómo ves el desarrollo cultural, Luis, en esta época de pandemia? ¿Cómo ha sido? Tú estás en la casa, Luis, estás con teletrabajo. Bueno, una de las cosas que a mí más me tiene contento que por fin, con toda la pandemia, todos nos dimos cuenta, algunos ya lo sabíamos, que sin arte no se puede vivir. Uno, gracias a la música, gracias a las obras audiovisuales, gracias a los libros, se ha podido mantener en cuarentena todo este tiempo, aparte de lo que es el trabajo, porque no se puede salir. Y eso ha generado un reconocimiento por parte de todos de la importancia de los artistas, ¿no? Y en ese aspecto creo que, vaso medio lleno, la valoración del artista es distinta hoy a la anterior, lo cual no quita que la pandemia ha generado, por supuesto, muchas dificultades con las actividades que a nosotros nos tenían acostumbrados, que nos encantaban, con los conciertos al aire libre, las exposiciones en salas de arte, la exhibición de películas o de obras de teatro. Eso lamentablemente es muy complejo vivirlo hoy en día. Y el desafío ahí, el desafío de esta nueva forma, porque la pandemia va a estar aquí un año más, 2 años más. ¿Qué vamos a hacer, Luis? Tú como periodista de televisión, comunicador, ¿qué vamos a hacer para acercar la cultura a la gente? Hay que ser innovador, y yo creo que este espacio es una innovación en relación a poder proyectar un poco de cultura a través de los canales digitales. El hombre es un ser que se acomoda, que se adecúa a las distintas realidades, y lo que estamos haciendo ahora con este programa es adecuarnos a lo que podemos hacer. Y hay muchos artistas que lo han asumido, algunos más rápidos que otros. El tema de la innovación, no todos lo abrazan, ¿eh? A la mayoría le cuesta un poquito dar el paso de intentar fórmulas nuevas, pero hay muchos artistas, humoristas por ejemplo, que han utilizado los canales digitales como para poder proyectar su arte y también ganar algunos insumos por privado. No es el de antes. Yo me acuerdo que hablemos del financiamiento de CAPA, Artistas del Acero, el trabajo que hacía ENAP con la promoción de libros sobre artistas. Jimena Criste, Tejeda. Por ejemplo. Aniversario de los trabajadores, venía Roberto Bravo a tocarle el piano a los trabajadores. O sea, ejemplos podríamos recordar de antaño muchísimo.
pero actualmente no es así. La cultura corporativa cambió, tal vez por una necesidad de competencia, tal vez por una mala estrategia de relacionamiento comunitario, donde los recursos se iban a otras actividades y no a potenciar la cultura, y eso tiene que cambiar. Lo que ha pasado con la cultura hoy en día, debido a la pandemia, es una señal para que las empresas puedan generar un apoyo a las actividades culturales, porque, como digo, el hombre no puede vivir sin arte. ¿Cómo motivamos a la empresa a invertir en cultura y que entienda que no es un gasto? Tú que estás ahora en el área privada, ¿cómo lo hacemos? Es un gran desafío, porque la política hoy en día de las empresas, considerando el nivel global al cual tiene que competir, hace que sus recursos solamente se inviertan en lo que le puedes dar algún rédito. Y lamentablemente, cuando hablo de este beneficio, un beneficio monetario. Y con la cultura ellos no lo tienen tan claro, de todo el beneficio que le da al espíritu, a la paz social, a las aspiraciones, a los sueños de las personas, el poder estar frente a un concierto, el ver una obra de arte, la proyección de una película. Es difícil colocarle número a eso, y eso les cuesta mucho a la empresa poder meterle la juguera y decir esto es rentable. Afortunadamente no todas las empresas son iguales, hay empresas que apoyan, que tienen sus fundaciones, pero en la región, lamentablemente, con algunas excepciones notables, ya lo que vivimos en la década del 60, 70, de empresas fuertes de la región apoyando la cultura, va en decadencia. Y eso ojalá se pueda revertir por el bien de todos. Te quiero agradecer habernos recibido en tu casa en esta época de pandemia, y te quiero pedir que le hables a la gente que nos está viendo. Esta es una época difícil, Luis, de mucha desesperanza, de mucha soledad. Nos hemos enfrentado a nuestros peores miedos, a los miedos de, primero uno, morir, que se muera el familiar, enfermarte, la pobreza. ¿Qué le decimos como periodistas, qué le decimos como gestores en tema cultural a las personas que nos están viendo en este minuto en su casa, en lo que viene, en lo que va a pasar? Bueno, en primer lugar, hay que ver el vaso medio lleno. La pandemia nos ha dado una posibilidad de vivir en familia, de conocer a nuestros cercanos, de poder integrarnos con ellos a la vida cotidiana, a la vida diaria. Y en ese sentido, el que padres e hijos estén las 24 horas del día juntos es algo que ellos van a recordar por siempre cuando los padres no estén. Esas cosas hay que valorarlas. Y por supuesto, el poder disfrutar del arte. Si bien es cierto, el teletrabajo ha sido bien absorbente, es importante valorar el tiempo para la lectura, para el disfrute de la música, de las artes audiovisuales a través de la televisión o de alguno de los canales por cable o sitios pagados de internet. Eso lo tenemos que valorar. Pero para seguir valorándolo tenemos que cuidarnos. El autocuidado es muy importante para que no nos infectemos. Las vacunas están haciendo efecto, afortunadamente. Se espera que en los próximos 2 o 3 meses ya la totalidad de Chile esté vacunada, y ahí empieza el proceso de recuperación de la vida que teníamos, que nunca va a ser igual, pero sí nos va a permitir hacer muchas cosas. Pero esto no se acaba. Si no nos cuidamos en este año que queda de pandemia, si todo sale bien, que recordemos que hay otras cepas y con un virus puede ocurrir una mutación y nos podemos estar complicados, pero no podemos perder la fe de que todo va a salir bien y que nos tenemos que cuidar, y ser mejores. Yo creo que la pandemia tiene que enseñarnos a que hay cosas que estábamos haciendo mal, valorar lo realmente importante y ser mejores como sociedad, pero también como individuos. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vamos. Hemos terminado una conversación con el periodista Luis Yáñez, además miembro del Colegio de Periodistas, gestor cultural. Les agradezco su alta sintonía y, si Dios quiere, será la próxima semana con un interesante invitado. Nos vemos.
Canal 9 Bio Televisión, junto a la Corporación Aldea Rural y el Centro Cultural y Sala de Arte Ex Cine Windsor de Concepción, presentaron Cuarentemas, de lo divino a lo profano.